Quería pedirles primero una disculpa por interrumpir a Silvio Rodríguez y que escuchen mi fea voz, pero quiero plantearles un debate muy interesante y fundamental, que es ni más ni menos qué es lo que nos hace humanos, qué factores permitieron el origen de la humanidad. Este tema se puede abordar desde muchos ángulos. Quizá un posmoderno diría que es la capacidad simbólica del ser humano la que nos define, la capacidad de crear relatos sobre su propia historia, crear metarrelatos que nos expliquen por qué estamos aquí. Probablemente los filósofos del lenguaje dirían que los seres humanos lo somos por la capacidad de abstracción que tenemos, el lenguaje. Quizá algún cura diría que es la religión. Y por supuesto que todos estos abordajes tienen cierta razón de ser, porque es verdad que el ser humano es el único que ha creado dioses y que ha tratado de explicar su origen por medio del mito de la creación. Pero hay otra perspectiva que me parece que pone sobre sus pies esta discusión, que es la del marxismo, especialmente la de Federico Engels, que hace casi alrededor de 150 años planteó un texto clásico que todos deberíamos de leer, sobre todo en esta carrera de sociología, que es el papel del trabajo en la transformación del bueno en hombre. Y bueno, antes de adelantar conclusiones, pues vamos a regresar la historia hace unos 5 millones de años, cuando surgieron los primeros homínidos, familia a la cual pertenece nuestra especie, que fueron los primeros primates que caminaron en 2 pies de manera regular, ¿no? Se tiene probablemente el más antiguo, hace unos 5 millones de años, el Ardipithecus, que todavía hay debate si era realmente homínido, pero el más famoso de todos ellos es el Australopithecus, la famosa Lucy, que fue descubierta en África y cuyas pisadas fueron descubiertas en Tanzania, que son muy famosas. Es el homínido mejor estudiado hasta la fecha. Y si nosotros revisamos a Lucy, que era un pequeño primate de 1,5 metros de estatura, era muy similar a un chimpancé erecto, ¿no? Era la única diferencia, que tenía, que caminaba en 2 pies. Pues ahí comienza la historia de la humanidad. Nosotros podemos preguntar, ¿qué tenía ese animal peludo, indefenso, pequeño, que abrió la ruta que dirige hacia la humanidad? Pues la respuesta es, bueno, como señaló Engels, entre varias otras cosas, el pulgar oponible. Se ha estudiado a los chimpancés y se ha descubierto que son capaces de fabricar herramientas. Ustedes saben, ¿no? Fabrican cazatermitas, le quitan a la rama, le quitan las hojas y las introducen en los agujeros sin albur para cazar termitas. Ese es un comportamiento protocultural, porque no está inscrito en los genes del chimpancé que fabriquen esponjas para asearse, el que fabriquen estas cazatermitas, el que utilicen rocas para abrir nueces, ¿no? Eso no está escrito en los genes de los chimpancés. Pero solamente fabrican herramientas los chimpancés en condiciones extraordinarias, ¿no? No lo hacen de manera regular para sobrevivir. Los chimpancés pueden sobrevivir perfectamente sin la necesidad de fabricar herramientas, ¿no? Pero hace unos 5 millones de años la situación cambió. Hubo un cambio climático que hizo que las selvas y los bosques retrocedieran. El África, en algunas zonas, empezó a tener un ambiente de sabana, ¿no? Un ambiente más abierto. Y entonces estos Australopithecus tuvieron seguramente que fabricar herramientas con más regularidad. Tenían que trasladar esas herramientas, es muy probable que eso haya tenido que ver con la posición erecta. Tenían que trasladarse de oasis en oasis, y es mucho más eficiente hacerlo de manera
con locomoción bípeda. Hay muchas teorías acerca de por qué la bipedación, ¿no? Pero lo interesante de nosotros es que liberó la mano y esa mano iba a transformar el mundo, ¿no? Solo que el Australopithecus fabricaba herramientas que no han llegado hasta nosotros, porque seguramente las hacía de ramas, de troncos, etcétera. No, esos son muy difíciles de conservar en el registro fósil, así que no llegaron hasta nosotros. Y fue el género Homo, que es el género al que pertenece nuestra especie. Hace unos 2 millones de años surgió uno de los primeros especímenes, que es el Homo habilis, y que de manera muy sintomática este género se define por la capacidad de fabricar herramientas de piedra que llegaron hasta nosotros. La primera tecnología de la historia, que era una tecnología, si nosotros vemos, muy sencilla, era simplemente sacarle punta a una roca. Se llama tecnología oldubayense, porque fue encontrada en el valle de Olduvai, en Tanzania. Pero imagínense ustedes una piedra a la que se le saca punta, ¿no? Para nosotros parece algo muy sencillo, pero en aquella época, hace unos 2 millones de años, era el artefacto más sofisticado sobre la faz de la Tierra, ¿no? Es la primera generación de artefactos que millones de años después nos van a heredar el celular, la computadora, los transbordadores espaciales, etc. Y imaginemos la capacidad que se requiere de abstracción, porque normalmente si un animal ve un árbol o una piedra, por ejemplo un perro, ¿qué hace? Pues alza la pata y orina, ¿no? Pero aquí teníamos un animal que no solamente veía lo que es, sino lo que puede ser, que tenía la capacidad no solamente de ver una roca, sino de ver en esa roca algo que podía ser transformado para utilidad de esa especie. Entonces aquí comienza la selva humana. Y vean qué interesante. Entonces lo que nos define como humanos, porque lo que nos define como género del género Homo es la capacidad de fabricar herramientas, no la capacidad de pensar, ¿no? Inclusive esta capacidad de transformar el entorno fue la que impulsó el proceso de cerebración, es decir, el proceso de crecimiento del cerebro, la creación del córtex cerebral, que es la que nos da la capacidad de pensar, ¿no? Aunque algunos diputados no la tengan en el más mínimo, pero al menos potencialmente la capacidad de pensar. Fíjense qué interesante, el Australopithecus tenía una capacidad craneal de unos 400 centímetros cúbicos, un poco menos de medio kilo. Ya el Homo habilis tenía una capacidad cerebral de unos 600, poco más de medio kilo, ¿no? Entonces vean cómo el proceso de cerebración tiene todo que ver con la transformación del entorno, precisamente lo que decía Engels. Lo que va a ser después nuestra capacidad para simbolizar va a estar fundamentada ante todo en la capacidad de transformar materialmente el entorno, ¿no? Y esta capacidad de transformar el entorno, porque si ustedes miran a su alrededor, ¿qué es lo que ven? Ven una realidad humanamente construida. No, esto es lo que convierte al ser humano de un ser natural a un ser cultural, un ser que se crea a sí mismo y objetiva sus relaciones sociales en un entorno, ¿no? Claro que este primer homínido pues estaba todavía muy cerca de la animalidad. Su capacidad de transformación del entorno era muy mínima. Era una especie casi al borde de la extinción, por poco y no estamos aquí, ¿no? Porque pues era una especie muy frágil, ¿no? Y hace fíjense ustedes, en un santiamén evolutivo, en apenas unos 300.000 años, una cosa así, medio millón de años, se dio el siguiente salto en el proceso de evolución, ¿no? Aquí vemos también cómo el proceso evolutivo no es como el que creía Darwin, no un proceso lineal, tranquilo, ¿no? Aquí vemos procesos de acumulación en los cuales se da una transformación gradual, incluso un estancamiento, porque si nosotros vemos las herramientas de estos primeros homínidos, eran extraordinariamente conservadores. El Homo habilis y el Homo erectus, del que vamos a hablar ahorita,
prácticamente no tenían variabilidad en las herramientas que fabricaban. Fabricaban un solo tipo de herramientas y de ahí no se salían. Esto quiere decir que no pensaban lo que hacían, solo lo hacían. Lo hacían muy parecido a como un pájaro hace su nido, ¿no? No piensa, solo lo hace, ¿no? Estaba muy cerca, aunque es cultural, un comportamiento cultural, porque no está inscrito en los genes, su capacidad de transformación estaba muy encorsetada, ¿no? Muy conservadora. De hecho, la mente humana es extraordinariamente conservadora y solamente los grandes acontecimientos son los que sacuden la conciencia y nos hacen revolucionar nuestros paradigmas, ¿no? Esto que creen muchos idealistas, que es la esencia de la humanidad, que son los paradigmas, la capacidad de simbolización, en realidad es el aspecto conservador de la humanidad. El aspecto activo es la capacidad de transformar la realidad, y ese proceso de transformación, de creación de fuerzas productivas, de tecnología, es el que se va acumulando y llega a un punto crítico en el que exige a la humanidad a revolucionar sus relaciones sociales, ¿no? Después surge el Homo ergaster o Homo erectus, ¿no? Homo ergaster se le llama al que surge en África y al que sale, es el primer homínido que sale de África a poblar nuevas regiones, Homo erectus. Ya tenía una capacidad craneal cercana a 1 kilo, 850 centímetros cúbicos, en un santiamén, les digo, hace unos 1800 millones de años, casi 2 millones de años. Un santiamén, vean ustedes cómo a partir de que el género, la especie homínida, el género Homo, perdón, empieza a fabricar herramientas, el proceso evolutivo se acelera, ¿no? Y aquí vemos casi cómo va surgiendo el proceso evolutivo natural, el proceso cultural con una rama que va a subordinar al proceso biológico descrito por Darwin, ¿no? Y lo va a subsumir o lo va a incorporar una nueva dinámica que va a tener sus propias leyes, sus propias reglas, que fueron precisamente descubiertas por el marxismo. Pues el Homo ergaster da una revolución tecnológica conocida como tecnología acheliense, ¿no? Y entonces ya el Homo ergaster empieza a trabajar sobre toda la superficie de la Tierra. Y otra de las grandes revoluciones, quizá una de las más grandes de toda la humanidad, que es la domesticación del fuego. Fue el primer animal que le perdió el miedo natural al fuego, ¿no? La capacidad no solamente de controlarlo para darse calor, iluminar el fondo de las cavernas, sino además el cocimiento de la carne, que aquí se da, incluso podemos ver el surgimiento de la gastronomía, si ustedes me apuran, como una revolución cultural, ¿no? Y cómo este consumo de carne, porque anteriormente los seres humanos, aunque bueno, todavía no eran parte de nuestra especie, pero sí de nuestro género, pues habían sido fundamentalmente carroñeros. Seguramente las primeras herramientas servían para romper los huesos de los animales muertos y acceder al tuétano, pero eran animales tan frágiles, con apenas armados con piedras, que era muy difícil que pudieran competir con los grandes felinos, los grandes animales, los tigres dientes de sable. Imagínense ese animal totalmente desprotegido, etcétera, ¿no? Y entonces controla el fuego, ¿no? Aquí vean cómo ese gran descubrimiento todavía pervive en las grandes religiones, todavía pervive incluso en el fuego, en los Juegos Olímpicos, porque seguramente lo sabía controlar, pero no lo sabía producir. O sea, tomaba el fuego de la naturaleza, ¿no? Le robó el fuego, como en la leyenda griega de Prometeo, que le robó el fuego a los dioses. Le robó el fuego a la naturaleza, pero no lo sabía producir. Entonces tenía una obsesión por el que esa llama perviviera eternamente, ¿no? Todavía hay muchos pueblos que tienen leyendas de la llama eterna, de la flama eterna, y que incluso tienen una flama eternamente encendida que no se puede apagar, ¿no? Y que pervive todavía en esta, de que la llama de los Juegos Olímpicos no se puede perder. Saber cómo todos estos símbolos provienen de la transformación de la naturaleza, no son, digámoslo así, chaquetas mentales, no son cosas ocurrencias que hayan inventado, no son metarrelatos como creen los posmodernos, estas modas que no enseñan a explicar absolutamente nada, sino es precisamente el control de la naturaleza, el que va generando todo este aspecto simbólico del ser humano, que sin duda es importante, pero que hay que ponerlo en su justa dimensión. Y hace aproximadamente unos 230.000 años surgieron los primeros
hombres arcaicos. El más famoso de todos ellos es el Neandertal. Seguramente fue, aparte del Homo sapiens sapiens, el principal competidor por el control de la naturaleza frente al ser humano. De hecho, convivimos una buena parte del proceso del viaje que nos lleva a la humanidad con el Neandertal. De hecho, hasta el Neandertal tenía el cerebro más grande que nosotros. Pesaba 1,6 kg su cerebro, ¿no? El de nosotros 1,5 kg más o menos. Tenía un cerebro más grande. Pero el Neandertal no sobrevivió. Probablemente su cerebro, que era más grande, estaba estructurado de manera diferente al nuestro. No se pudo adaptar al fin de la última glaciación. También se han hecho estudios. Se sabe que tenía el gen del lenguaje, ¿no? Que ya se tiene identificado. Pero su laringe y el hueso hioides se ha estudiado que estaba estructurado de otra manera. Entonces su capacidad de emitir sonidos articulados estaba más limitada que el nuestro. No podía pronunciar vocales de manera tan fácil como nosotros, y eso le imposibilitaba la estructuración de un lenguaje y por lo tanto limitaba su capacidad de simbolización. Probablemente esta capacidad limitada de simbolizar el entorno y por lo tanto de poder transformarlo y poderse adaptar a nuevas condiciones climáticas fueron las que hicieron que el Neandertal desapareciera. Se sabe que era otra especie, aunque si un Neandertal se hubiera rasurado y lo encontráramos en la línea del metro, la línea 1 del metro, probablemente hubiéramos pensado qué pinche tipo tan feo, pero nadie hubiera pensado que era de otra especie, porque era ya muy similar a nosotros, ¿no? Carecía de frente, carecía de cuello, era más compacto, pero hubiéramos pensado qué pinche gente tan fea, pero seguramente no hubiéramos sospechado que era de otra especie. Increíblemente se ha descubierto recientemente, cuando se descubrió el genoma neandertal, que hace apenas unos años, si no mal recuerdo, se acaba de descifrar, y se comparó con el genoma de algunos gente que vive en Europa, se descubrió que hay algunas trazas de neandertal en el ser humano. O sea que, aunque eran de especies distintas, y todos sabemos que las especies se definen por su capacidad de reproducirse entre ellas, sí hubo un intercambio. Seguramente algunos, así como la mula, ¿no? Es la cruza que no se puede reproducir del caballo y el buey, pues algunos de estos descendientes de las primeras cruzas entre neandertales y seres humanos, por alguna situación que se da en la naturaleza, aunque no es muy común, tuvieron algunos descendientes fértiles. Una cosa muy muy interesante, que bueno, no deja de ser anecdótica, pero pues para darle sabor a esta historia, porque los neandertales, aunque fueron extintos, y algunos dicen que nosotros los extinguimos, que fue la primera especie que extinguió el ser humano, pues siguen en nosotros de alguna forma. Bueno, y con esta capacidad se da el gran despegue cultural del Paleolítico Medio, hace unos 40.000 años, ya con el surgimiento de la especie humana, que surgió, el ser humano moderno surgió aproximadamente hace unos 200.000 años, y hace unos 40.000 años se da la gran explosión, que tenía que ver con un entorno ecológico favorable, donde había grandes presas, la gran fauna pleistocena, como se le conoce, los mamuts, estos grandes bisontes, los grandes animales, que les permitieron a estos seres humanos del comunismo primitivo tener un gran auge cultural, y entonces se da una explosión cultural. Están las pinturas rupestres de Francia y España, ¿no? Que nos dicen mucho acerca de cómo vivían esos seres humanos. Las vemos primitivas, ¿no? Que son figuras talladas en piedra de mujeres con los pechos y la vulva exagerada, que es muy interesante comentarlo porque se tiene la teoría, todavía los pueblos primitivos, los pueblos entre comillas primitivos que basan su existencia de la caza y la recolección, sus dioses no son hombres, son mujeres, ¿no? Los primeros dioses no fueron hombres, fueron mujeres, ¿no? Por el papel que la mujer tenía, bueno, una tesis de Engels, en la producción, porque la caza era esporádica, o sea, no se podía tener seguro que los cazadores podrían traer el alimento, pero y era la mujer la principal proveedora de
de estas primeras poblaciones. También era símbolo de la fertilidad. Además, muchos pueblos que viven en bandas y aldeas, o sea, que viven de la caza y la recolección, incluso algunos que son horticultores, que tienen pequeñas granjas y pequeños animales, trazan su filiación por línea materna, es decir, y son matrilocales. Esto quiere decir que es el hombre que se va a vivir al clan de la mujer y no la mujer al clan del hombre, ¿no? Entonces, aunque no se ha podido probar la teoría del matriarcado, lo que sí se tiene establecido con cierta firmeza, por ejemplo, Marvin Harris, es que el papel de la mujer en los pueblos primitivos era mucho más importante que cuando surge la familia monogámica, ¿no? Por símbolo de la fertilidad, no había la familia monogámica nuclear que conocemos ahora, la banda. El clan era una gran familia, ¿no? Los niños eran cuidados por todo el clan, o sea que esta idea de que la familia es el núcleo de la sociedad, pues es una estupidez, porque primero tendríamos que decir qué tipo de familia, porque esta es otra estructura familiar totalmente diferente, ¿no? Y bueno, lo interesante de esto, compañeros, es que durante la mayor parte de la historia de la humanidad, incluso si la remontamos hasta los primeros homínidos hace más de 2 millones de años, los seres humanos vivíamos en relaciones igualitarias, sin propiedad privada. Por ejemplo, uno de los grandes antropólogos del siglo XX, Marvin Harris, señala lo siguiente. Dice, las sociedades cazadoras-recolectoras, todavía las pocas que sobreviven a la actualidad, unas 8 o 10 que todavía sobreviven a las influencias corrosivas del capitalismo, tienen una estructura que voy a leer. Las sociedades cazadoras-recolectoras como los esquimales, los Kunsan del Kalahari y los aborígenes australianos gozan de un alto grado de seguridad personal sin necesidad de tener soberanos o especialistas en la ley y el orden. Carecen de reyes, reinas, dictadores, presidentes, gobernadores o comandantes, de fuerzas policiales, soldados, marineros o marines, de CIA, FBI, inspectores de Hacienda o jefes de la Policía Federal. No hay códigos de leyes escritas ni tribunales de justicia formales, ni abogados, alguaciles, jueces, fiscales, jurados o funcionarios de tribunales, ni tampoco coches, patrullas, tanques, cárceles o penitenciarías. Esto también es así en muchas sociedades de aldeas, ¿no? Y más adelante, ¿qué hubiera pasado si alguno de estos Kunsan del Kalahari, que por cierto son los que actúan en esta película de los dioses deben estar locos, ¿no? Que les cae una Coca-Cola del cielo y entonces todos se vuelven locos porque el pinche capitalismo les cae en la cabeza, ¿no? Dice, supongamos ¿qué hubiera pasado si a alguno de ellos se le hubiera ocurrido la parodia esta que creen los ilustrados, que fue la que supuestamente formó el Estado, ¿no? Y que dicen, entonces ahora yo voy a ser el jefe y esto es mío, ¿no? Y que entonces para evitar la lucha de propietarios, ¿no? Como creía Hobbes, por ejemplo, pues entonces inventaron el Estado. Más bien era al revés, fue al revés, porque estos primeros seres humanos vivían en relaciones igualitarias. Supongamos que un Kunsan con ansia de poder, como la descrita por Hobbes, pero se levantara un buen día y les dijera al campamento, a partir de ahora todas estas tierras y todo lo que hay en ella es mío, ¿cómo la ven? Os dejaré usarlo, pero solo con mi permiso, y a condición de que yo reciba lo más selecto de todo cuanto capturéis, recolectéis. Sus compañeros, seguramente pensando que se había vuelto loco, recogerían sus escasas pertenencias, se pondrían en camino y 40 o 50 kilómetros más allá, elegirían un nuevo campamento para reanudar su vida habitual de reciprocidad igualitaria, dejando al hombre que quería ser rey ejercer su inútil soberanía a solas. Entonces, vean qué interesante, durante la mayor parte de la historia de la humanidad, los hombres vivimos en base a relaciones igualitarias. Entonces, esta historia que nos quieren hacer creer desde niños, incluso con los picapiedras, ¿no? Con los picapiedras, pues hay piedrólares, Pedro Picapiedra tiene a su jefe, llega y explota a su mujer. Entonces nos quieren hacer creer que el capitalismo ha existido siempre, siempre existirá. Pero en realidad el capitalismo es un modo de producción que ha existido hace unos 300 años, más o menos, pero todo el paleolítico, pues existió durante cientos de miles de años. Entonces, para el marxismo no hay esencia humana eterna, ¿no? Pero incluso había más argumentos para afirmar que el ser humano tiende a la solidaridad y la igualdad que al egoísmo que nos quieren hacer creer los ideólogos burgueses, ¿no? Que se necesita Estado porque somos egoístas y nos vamos a dar en la madre si no hay coches de policía, ¿no? Entonces,
Pues entonces la antropología refuta estas tonterías totalmente. Pero ¿qué fue lo que sucedió? ¿Cuál fue el camino que nos llevó al origen de la civilización? La civilización entendida como el surgimiento del Estado y la división de la sociedad en clases sociales. Pues en el Mesolítico, hace más de 10.000 años, se dio un cambio climático, ¿no? Desapareció la gran fauna pleistocena y los seres humanos tuvieron que cambiar su modo de subsistencia a lo que se conoce como espectro amplio, es decir, ya no cazaban grandes animales, sino se recolectaban, cazaban pequeñas presas, y en el creciente fértil en Oriente Medio se orientaron hacia la caza y recolección de los ancestros de el trigo, la cebada, los puercos, los bovinos, ¿no? Entonces fue este cambio climático el que obligó a los seres humanos a adaptarse a una revolución social, si ustedes quieren, el que va a preparar el camino que va a abrir las puertas al surgimiento de la civilización. Y este camino se abrió de par en par con una de las grandes revoluciones de la historia, además del control del fuego. Quizá la otra, quizá la más importante de todas, haya sido la revolución neolítica. Ustedes saben, el control, la domesticación de plantas y animales, ¿no? Que por primera vez le permite al ser humano la acumulación de un excedente que va a abrir las puertas a una explosión en todos los sentidos, ¿no? Decía Engels, todo avance de la historia es a la vez un retroceso, la historia no es lineal, todo lo que alcanza el hombre a la vez se venga eso mismo del hombre, ¿no? O sea, a partir de él se empieza a dar un proceso de estratificación social que va de los grandes hombres, las jefaturas y el surgimiento del Estado, ¿no? Vemos cómo hace unos 11.000 años se erige el primer poblado fortificado de la historia, que es Jericó, la bíblica Jericó, con sus murallas, que es el primer testimonio de la necesidad cultural de cuidar el excedente, ¿no? Surgen las primeras jerarquizaciones sociales que se ejemplifican con los primeros asentamientos en donde las casas del jefe de la tribu son más grandes, donde solo algunos pueden usar penachos, que son símbolos de jerarquía social. Se da todo un proceso que dura miles de años, desde la revolución neolítica hace unos 11.000 años, hasta el surgimiento de la primera civilización de la historia, hace unos 6.000 años, que son los babilónicos. Cómo se da una explosión demográfica, cómo se forman las primeras jefaturas, que todavía no son clases sociales, sino ya empieza el proceso de estratificación social, cómo a partir de este crecimiento poblacional se requiere el control de las aguas, y a través del control de las aguas surgen las primeras civilizaciones, ¿no? El control de los sistemas de regadío, ¿no? Con los babilonios, los ríos Tigris y Éufrates, todos sabemos, también con los egipcios, etcétera, ¿no? El río amarillo con los chinos, los cenotes con los mayas, ¿no? La necesidad de controlar y de organizar a grandes cantidades de seres humanos empieza a hacer que esos grandes jefes de tribu empiecen a elevarse cada vez más y más por encima de la sociedad, formándolo lo que a la postre va a ser los primeros estados. Todo un cuerpo de burócratas y hombres armados al servicio de una casta privilegiada primero, y después el surgimiento de las clases sociales cuando se establecen las relaciones de propiedad con el control de los esclavos, que eso ya se va a venir a consolidar con los griegos, ¿no? Que es la primera civilización, griegos y fenicios, que por primera vez vuelven dominante la relación esclavista, ¿no? Estas primeras civilizaciones que Marx llamaba despotismo asiático, que bueno, para no entrar, quizá este término no es el más adecuado, pero algunos otros como Roger Bartra, Enrique Seno llaman modo de producción tributario, en realidad no se basaban en la esclavitud, sino el control del tributo en especie y en trabajo, ¿no? Los pueblos mesoamericanos, en realidad la esclavitud no era dominante, los que construyeron las primeras pirámides no eran esclavos, eran trabajo tributario de los pueblos, de los nomos, ¿no? Como se conocían en Egipto. Y fue con los griegos que la relación esclavista se consolidó y da origen a la primera clase social de la historia, ¿no? Más bien podemos decir que, por ejemplo, los tlatoani y los faraones eran una casta, más que una clase, aunque bueno, eso ya se puede discutir y debatir.
Y con los griegos, o sea, ven cómo para empezar, la humanidad surgió en África, las primeras civilizaciones fueron orientales, y la rama que nos va a llevar al capitalismo que surge de Occidente, pues fue casi accidental, como con el colapso de los minoicos y micénicos se expulsaron a toda una serie de tribus que se empezaron a poblar el mar Egeo, y que por una serie de condiciones geográficas excepcionales, la existencia de cerca de 2000 islas en el mar Egeo, que facilitaban más el comercio vía marítima que vía terrestre, que facilitaban el comercio, además la difusión del hierro, que va a liberar a los artesanos del templo, porque los artesanos, el comercio estaba en las sociedades antiguas bajo control del templo, los artesanos no eran libres y no eran tributarios del templo, pues entonces va a generar las condiciones para el surgimiento de lo que se conoce como cultura occidental, es decir, la generalización de la esclavitud, el surgimiento de los hombres libres que discutían en el ágora, en las ciudades, en Atenas, ¿no? Y entonces va a empezar a surgir este tipo de pensamiento individualista que después, durante esa rama, que por eso Engels estudia esa rama de la historia, porque es la que nos va a llevar al capitalismo, que es el que domina globalmente en la actualidad. Por eso fue la que estudió y no recuperó esa noción de modo de producción asiático que explica muchas de las sociedades de la antigüedad. Bueno, para ya no echarles el chorro más largo, lo interesante de todo esto, ¿qué es, compañeros? Que si podemos hablar de esencia del ser humano, es la transformación de su entorno. Que para transformar el entorno, el ser humano genera herramientas que median la relación del ser humano con el entorno y que determinan las relaciones sociales con los demás. Las herramientas de la edad de piedra nos dan relaciones igualitarias, ¿no? Que quizás esté estableciendo una relación mecánica, demasiado mecánica, pero nada más para que subrayar esta relación entre fuerzas productivas y relaciones de producción. Como una revolución en las fuerzas productivas, que es la revolución neolítica, nos da una transformación total de las relaciones de producción. Entonces esto es crucial para entender la crisis del capitalismo actual, cómo esas fuerzas productivas sociales que están en manos privadas han llegado a un punto donde las relaciones capitalistas son una traba para el desarrollo de la humanidad. Y cómo así, como el ser humano ha avanzado a través de revoluciones, a través de saltos, pues ahora necesitamos dar otro y para eso nos tenemos que organizar. Lo interesante de todo esto es cómo los datos más recientes de la antropología reivindican lo que Engels escribió en ese viejo libro hace más de 150 años y que hubiera ahorrado a los antropólogos casi más de 50 años de extravíos con el hombre de Piltdown, ¿no? Que creían, no, pues como el hombre, para empezar, no puede ser africano, tenemos que encontrar un eslabón que sea inglés, pues ahí está el hombre de Piltdown, ¿no? Y además, el ser humano, pues su esencia está en su cerebro, ¿no? Entonces, encontraron un ancestro que tenía una cabezota y una quijada de chimpancé, que después se descubrió que era un vil fraude. Y era un vil fraude tramado sobre un error filosófico, de creer que nuestra esencia está en las ideas y no en la transformación del medio, como decía Marx, en una visión materialista de la historia. Pues es una historia apasionante que yo invito a que todos ustedes la aborden, la estudien, que releamos los textos de Marx, que nos van a servir mucho para este tipo de debates y que nos armemos para la próxima revolución en la cual los jóvenes deben jugar un papel central. Pues muchas gracias. Yo quiero hacer dos preguntas al ponente, ¿no?, que viene a colación del cartel, y creo que tú puedes explicar, ¿no? El hecho de que el libro del trabajo en la transformación del mono en hombre se le atribuye a Engels y no a Marx. Entonces, ¿por qué nos decían? Entonces, ¿por qué le llamas desde una perspectiva marxista, no? Era lo que se nos señalaba, ¿no? Si es más desarrollado por Engels que por Marx. Esa es mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta, o sea, si tú ves, por ejemplo, Enrique Peña Nieto, pues tú puedes negar en esa persona pues la idea de progreso, ¿no? La idea de progreso en la civilización,
y que en la academia está sumamente cuestionado la idea de progreso visto como de una manera positivista, ¿no? De una manera, de un camino lineal ascendente y hacia arriba e infinito, ¿no? ¿Qué nos puedes hablar sobre la idea de progreso desde una perspectiva marxista? ¿Cómo ve el progreso el marxismo? Se me hace interesante aclararlo y bueno, esas serían mis dos primeras preguntas y las otras ya son comentarios, ¿no? Ahorita hay una lista, el que se quiera anotar con su nombre y su correo electrónico, pues ahí está la libretita para el que se quiera anotar. Y mi segundo comentario es, miren, es nuestra inauguración, ¿no?, de un ciclo de charlas que venimos desarrollando un grupo de compañeros del Joven Combatiente. También convoca El Animal Dañero, un proyecto audiovisual de compañeros de base del ESME que están en lucha, que han venido resistiendo por más de 4 años y que también tienen esa visión de intentar transformar un poco su realidad, ¿no? Esa realidad tan dura que nos tocó vivir. Yo también soy electricista y aquí están presentes, ¿no? El grupo de los compañeros del Joven Combatiente, que quincenalmente intentamos desarrollar un periódico mural que nosotros creemos con temas coyunturales o de interés general, pues también invitarlos a que puedan participar. Y también un grupo de compañeros que cada semana venimos discutiendo temas diversos en el cubículo de sociología, en el cubículo de la economía, para poder organizar precisamente pues nuestro entorno. A lo mejor es un entorno muy inmediato de la PES Aragón, pero con perspectivas mucho mayores, ¿no? Es la invitación que les hacemos, esperando en esta inauguración no hubo listón rojo para cortarlo, pero para nosotros es un orgullo que haya participantes, ¿no? Que no solamente seamos nosotros, sino que otros compañeros se hayan sumado a las charlas, y también invitarlos a que si tienen una postura distinta al del ponente o una pregunta o algún otro comentario se pueda hacer. En esta carrera de sociología, yo soy de 4 semestres, pues se explica también al humano desde otras perspectivas, ¿no? Desde una perspectiva posmoderna, desde otras perspectivas que no precisamente son las marxistas, pero lo que señala el compañero David es que se puede hacer también sociología desde una perspectiva marxista, materialista, histórica y dialéctica, ¿no? O sea, no son las únicas las que nos señalan en la academia, sino que hay posibilidades de hacer ciencia a través de las aportaciones que nos han heredado el marxismo. Yo ahí dejo mi comentario. Otro compañero, Mario Benítez. Yo quiero preguntarle algo al ponente. Hace un recorrido él pues desde que el hombre va surgiendo, desde los homínidos, nos explica y los millones de años que hay de interacción con la naturaleza para llegar a donde estamos. Hay algo que él afirma que es muy importante, y es que el grueso de la historia de la humanidad, nuestro comportamiento es colectivo, es solidario. Yo quiero fundamentar esto, David, para que profundices en tu reflexión. O sea, la naturaleza nos hizo muy débiles, muy débiles. Hay una condición natural, o sea, no tenemos garras, no tenemos fauces, no tenemos pelo para cubrirnos, no podemos correr, o sea, somos la presa, no somos el depredador, somos la presa. No nadamos, no volamos, no tenemos fuerza, no aventamos un veneno, una tinta negra, no apestamos para ahuyentar. Bueno, algunos sí pueden apestar, pero no es un mecanismo de defensa que nos haya dotado la naturaleza. No rugimos, no tenemos veneno, no corremos, no volamos, o sea, estamos jodidos. Como especie estamos jodidos. Y esta condición natural, David, nos obliga a actuar en colectivo. O sea, no es un razonamiento que nos lleva, creo yo, o sea, en todo caso, pues me gustaría escuchar. No es un razonamiento que nos lleva a actuar juntos, sino que hay una imposición por las condiciones objetivas. O actuábamos
en colectivo, o nos carga la chingada, pues. O sea, no hubiéramos sobrevivido. Tuvimos que ser solidarios. Y entonces, el lenguaje pues, es un producto social, porque efectivamente, pues, siendo carroñeros, dejas a un tipo que esté vigilando, cuando venga el dientes de sable, tú estás recogiendo la carroña, ¿cómo le avisas a los tuyos que viene el dientes de sable por ti? Entonces tienes que rugir como el dientes de sable en un mensaje onomatopédico, decirle a la banda, pues ahí te va a caer el dientes de sable, vélate. Y son formas primitivas, muy primitivas. Pero a lo que voy es que la solidaridad se nos colocó como condición de existencia. Y por muchos años, miles de años, tuvimos que actuar así. ¿Cuándo dejamos de ser colectivos? ¿Por qué ahora, David? ¿Por qué ahora no actuamos en colectividad? ¿Por qué vemos tanta pinche desgracia, tanta miseria? ¿Por qué ahora solo competimos? ¿Qué hay en la materialidad que ya no nos obliga a actuar colectivamente? Todo el tiempo competimos. Para entrar a la universidad hay que competir. Para trabajar hay que competir. En la familia se compite. Todo aquí mismo, en las escuelas nos enseñan a competir, nunca a compartir. Nunca nos enseñan a compartir. Todo el tiempo es competir, competir, y te vas aislando. El individualismo que nos impuso el modelo actual, conocido como el neoliberalismo, es impresionante. El individualismo nos está llevando a una regresión social de putrefacción, de descomposición. Yo no sé cómo esté por acá la cosa entre los muchachos, pero por ponerte un ejemplo, David, y aquí termino yo mi pregunta. Esto que pasó del tipeo, esta basura humana del PRI, o sea, ya lo quitaron del cargo y ya, se acabó. Eso es todo. Se acabó. Y en otra condición, en otra situación, no hombre, era cárcel, era, pues no sé, a lo mejor me veo muy extremista. Pues ya era paredón, Eso no puede existir, no puede ser que todo México se entere que este cabrón contrata a mujeres, jovencitas, niñas, para prostituirlas. Y la demandada es Carmen Aristegui. No puede ser, o sea, es inconcebible que esto esté sucediendo. Entonces, es una pregunta realmente profunda, ¿Cómo le hacemos para volver a actuar en colectivo? Porque nadie va a salir en lo individual. Como sociedad, habrá uno que se saque la lotería. Habrá otro que puso un puesto de tacos y le pegó, los chupacabras allá por Culiacán, no, pues le pegó y sacó un barote. Pero como sociedad, cada vez estamos más anulados. Entonces, la pregunta es, ¿cómo, como sociedad, podemos salir adelante? ¿Qué papel deben tener los jóvenes en este aspecto? Porque algo tienen los jóvenes, y es que están desprendidos de ese egoísmo, de esa individualidad. Me parece que son muy solidarios, tienen mucha energía, mucho entusiasmo, pueden cambiar al mundo. Los jóvenes pueden cambiar al mundo, y sin embargo pues están muy atomizados. Entonces, pues algo nos hizo las condiciones materiales, que así como fuimos solidarios, hoy ya no lo somos. Y hay que reconocerlo para corregir el camino. Pues me gustaría mucho que nos regalaras una reflexión sobre esto que te estoy planteando a ti y a todos. Y sacamos me faltaba anunciar, sacamos un video sobre el Tratado de Libre Comercio, donde estamos centrando una denuncia respecto a una faceta neoliberal que nos ha llevado a condiciones de miseria. Por ahí mi compañero les repartió una tarjetita para que lo puedan ver. Después del comercial me despido. Gracias, compañeros, por invitarnos. Gracias, David, por tu exposición. Nada más le quería comentar que el PRD presentó también ya una denuncia. Bueno, yo estoy convencido que el PRD está igual. Sí, bueno, sí, pero que yo estoy absolutamente convencido. Yo pensé que lo de las ligas era IMAS, Bejarano, no, o sea, todos los partidos. Esto, bueno, creo que Azcárraga prostituye
jovencitas. Y también trafican con personas. Lo mismo el link, y todo está podridísimo. Y no reaccionamos. ¿Qué hace falta? Es parte de la reflexión, ¿no? Sobre esto. El compañero que estaba aquí, ¿tú estabas? Sí, estaba. Yo quiero hacer una pregunta. Hay varios procesos que se dan en diferentes continentes y que tienen muchas similitudes, ¿no? Incluso culturales. Por ejemplo, la construcción de pirámides que se dan en Egipto, se dan aquí, se dan en Mesoamérica. Es decir, ¿cuál es la condición para que estos procesos se den? Es decir, culturalmente, de alguna u otra forma, llegamos a una conclusión. No nada más estoy hablando de pirámides, pero hay otras cosas que también se repiten en diferentes culturas, ¿no? La segunda cuestión, la segunda pregunta es sobre el proceso de aparición del hombre aquí en América. Hay unas teorías que hablan sobre el proceso de nómadas, ¿no? Que aquí llegaron hombres que vinieron recorriendo continentes, etcétera, etcétera, y que aquí se implantaron. No sé si, o más bien, hay otras teorías que hablan también sobre el proceso de evolución de un hombre americano también. Ahí yo hago esa pregunta, ¿cuál es un poco el comentario sobre eso? Por último, no quisiera meterme sobre lo que acaba de comentar el compañero. Yo creo que también este tipo de charlas es importante porque hay una teoría que nos están metiendo nuevamente, ¿no? Por todos lados sobre la situación de la religión, ¿no? No, nosotros no somos evolución del mono, nosotros nos creó Dios, y eso, quien oponga una oposición a eso es un hereje que no entiende, etcétera, 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 ¿no? Entonces, el hecho de rescatar un proceso materialista de la explicación del hombre me parece que es una cuestión también fundamental. Y recomendaría dos cosas. Recomendaría que pudiesen visitar el material que tenemos ahí de la izquierda socialista. Y también recomiendo un libro que es bastante sencillo, en realidad es una novela que se llama Antes de Adán, de Jack London, ¿no? Es una novela muy bonita porque narra todo este proceso de evolución del hombre a grandes rasgos, con sueños, ¿no? Un hombre que soñaba, que era mono, ¿no? Y que de repente comienza a soñar su evolución, un proceso, y en la narrativa, además de Jack London, que es muy bueno en estas cosas, va explicando un poco lo que acaba de explicar David, no en términos científicos, sino más bien en términos muy literarios, pero que ayuda mucho a comprender la evolución del hombre. ¿Alguna otra participación? ¿Alguna participación? ¿Comentario? Bueno, pues la cuestión difícil, compañeros. Bueno, uno de los temas más interesantes y más polémicos es el tema del progreso en la historia, ¿no? En general, la mayor parte de la intelectualidad académica y también de la posmodernidad habla de que hablar de progreso es denigrar a otro tipo de culturas, que no se puede hablar de superioridad de una cultura a otra porque eso es justificar el imperialismo y el sometimiento, ¿no? Sin duda, en eso estamos de acuerdo. Tú no puedes hablar de progreso en la historia si lo ves desde un punto de vista subjetivo, es decir, si lo ves desde un punto de vista espiritual. Si lo ves desde ese punto de vista es obvio que no puedes hablar de progreso, incluso tienes que hablar de involución. Si tú comparas las normas morales que dominan a los pueblos cazadores y recolectores, están muy por encima de la moral de competencia individualista y capitalista, donde lo que importa es sálvese quien pueda, ¿no? Si tú lo ves desde el punto de vista artístico, pues es imposible decir que es más alto las pinturas rupestres en España o el David de Miguel Ángel. O sea, ahí sería dependiendo del gusto del observador. Pero lo que pasa es que el marxismo no tiene el mismo punto de vista idealista que la posmodernidad, porque si cayéramos en ese punto de vista estamos de acuerdo. Pero si lo enfocamos el tema desde el punto de vista del desarrollo de las fuerzas productivas, decía Gordon Childe, ¿cómo lo puedes evaluar? Es obvio que de la tecnología aldubayense, una
roca que le sacas punta, al celular más jodido que te puedas comprar por 160 pesos, es obvio que esto es... O sea, ¿cómo no puede decir que hay una evolución en esto cuando esto tiene chips? Es una concreción de un conocimiento mucho más, de un control de la naturaleza mucho más avanzado. O sea, decía Gordon Chang, ¿cómo se verifica, cómo puedes tú tener criterios objetivos para evaluar la evolución de la historia de la humanidad? La división del trabajo, el desarrollo de la población, la diversificación de la tecnología. Desde ese punto de vista, que es un punto de vista objetivo material, es obvio que sí hay evolución en la historia. Ahora, no es una evolución lineal. Aquí debe subrayarse que compartimos con los posmodernos esta idea de que tenemos que luchar contra el imperialismo, de que no es posible hablar de superioridad del capitalismo en términos morales frente a otras sociedades. Pero lo que yo quería dejar claro es cuál es el criterio, porque Marx indudablemente se hablaba de progreso en la historia, pero hablaba de un progreso que no era lineal, sino que estaba lleno de contradicciones. Decía Aristóteles que el ser humano es un animal social por naturaleza, un animal político, ¿no? Y el compañero Benítez tiene toda la razón. Ahora, lo interesante es cómo esa socialización que es necesaria para sobrevivir, incluso ahora, ¿no? Nosotros no podemos vivir sin la sociedad. Un hombre al margen de la sociedad se vuelve loco, ¿no? Ustedes ven la película del náufrago y le empieza a hablar a un balón, porque necesitamos de las relaciones sociales para todo el proceso de cultura. O sea, ¿cómo nos aprendemos a peinar? Porque está de moda los peinados emo, todo eso es cultural, ¿no? El lenguaje, todo es cultural, todo lo que somos es cultural. Entonces lo que nos define como personas, incluso aquellos que dicen, a mí me vale madre la sociedad, ¿no? Yo soy punqueto, pues eso también es cultural y no se puede explicar al margen de la sociedad. Ahora, lo interesante es cómo a partir de la división de la sociedad en clases, esa socialización se desgarra por contradicciones. Seguimos siendo sociales, pero en esas sociedades hay oposición, hay polaridad, ¿no? Y el capitalismo se ha desarrollado esa polaridad hasta sus máximas consecuencias, porque entonces los seres humanos ya nos vemos solamente como portadores de una mercancía, ya sea fuerza de trabajo, ya sea capital, ya sea dinero, ¿no? Entonces nos vemos como cosas, la fetichización, ¿no? Entonces vean cómo en la misma sociedad, que somos animales sociales, nos individualiza y nos enajena. Es paradójico, ¿no? Que el mismo proceso de naturaleza social del ser humano te atomice dentro de la misma sociedad. Y la lógica del capital pues te lleva a eso. Mientras exista capitalismo, mientras dominen esas relaciones sociales, eso no se puede romper más que periódicamente. ¿Cuándo se rompe? Pues en las luchas sociales. En una lucha sindical tú encuentras de nuevo la solidaridad, el apoyo, la lucha, el sacrificio individual por la colectividad, ¿no? En un percance, en el terremoto del 85, ¿tú qué ves? Que la gente que antes se preocupaba por alimentar solamente a los suyos, a su familia, empieza a hacer comidas públicas para todos. Como alguien que solo se preocupaba por llevar el dinero a su bolsillo es capaz de meterse a los escombros para salvar a un desconocido. Pues ahí vemos el revivir de ese instinto solidario, bueno, no sé si llamarlo de esa forma, pero de ese instinto que tenemos oculto, quién sabe dónde, de animales sociales, solidarios, que dominó durante la mayor parte de la humanidad. ¿Cómo romperlo? Pues la lucha social lo rompe, yo no veo otra, ¿no? Estas modas de decir que la vía es el individuo, la superación personal, mirarte el ombligo, la meditación trascendental, pues lo único que hacen es reforzar el individualismo y todavía creer que tú estás haciendo algo altruista, ¿no? No, yo estoy haciendo budismo y así voy a trascender. No estás trascendiendo ni madre, porque el capitalismo sigue ahí. O sea, tú te estás creando la idea, la chaqueta mental de que estás trascendiendo algo, pero en realidad estás renunciando a luchar contra el verdadero enemigo, que es el capital. Y que para eso la juventud puede ser un catalizador, siempre lo ha sido así, desde mayo del 68 en Francia, ¿no? Desde el 2 de octubre, y lo vemos, ¿no? Son catalizadores, pero para eso se tienen que organizar y vincularse con la lucha social.
No es fácil, porque también hay muchas sociedades no son una línea recta, pero no hay otra, ¿no? El tema de las pirámides, pues sí es muy interesante que haya pirámides en sociedades antiguas sin ningún tipo de relación, ¿no? ¿Qué te diría en History Channel? Los ovnis. Pero es una pendejada, obviamente. ¿Por qué la mayor parte de las sociedades antiguas, los egipcios, los babilónicos, Mesoamérica, los incas, incluso los chinos también tienen sus pirámides, aunque lo más relevante es la gran muralla china? Los sigurats, ¿no? Con los babilónicos. Pues porque tenían modos de producción similares y en condiciones sociales similares se dan procesos similares. Eran sociedades que se basaban en el control de grandes ejércitos de hombres para la construcción de obras públicas, sean centros ceremoniales, sean acueductos, sean chinampas, sea lo que ustedes quieran. Y entonces el poder del faraón se ejemplificaba o se manifestaba en su capacidad de controlar a esos grandes ejércitos de seres humanos y la capacidad que tenía para construir esas pirámides. Vean el faraón, cuánta gente, cuántos ejércitos controla, que es capaz de construir. O sea, es un hecho que revela la división de la sociedad en jerarquías sociales, pero también dice mucho de su modo de producción, que eran sociedades agrarias que se sobrevivían a partir de los ciclos agrícolas, y que los ciclos agrícolas se determinaban a partir de la visión del cielo, ¿no? De las constelaciones, y cómo todas estas estructuras están orientadas hacia eso, ¿no? Todo eso nos revela el ser social del hombre, y este tipo de sociedades no tiene nada que ver con los ovnis, porque además es una visión muy imperialista, ¿no? Los pueblos primitivos no tenían capacidad para construir pirámides, y obviamente tuvieron que venir los güeritos ovnis a decirles cómo hacerlo. Es una visión totalmente imperialista en realidad lo que está oculto ahí, ¿no? Pero es muy interesante también cómo bajo condiciones similares se dan procesos culturales similares en sociedades que no tienen ninguna relación, que por cierto es una muestra casi de laboratorio, pues, de la corrección del materialismo histórico, ¿no? Desde mi punto de vista. Y finalmente, pues, ¿por qué Engels? Pues porque Engels es fundador del marxismo junto con Marx, ¿no? Aunque él siempre dijo, a mí me tocó tocar el segundo violín, bajó su papel de manera deliberada para subrayar la del autor del Capital. Sin duda, Engels es uno de los fundadores. Él, de hecho, escribió el primer libro que podemos llamar marxista, ¿no? En la situación de la clase obrera en Inglaterra, donde empieza a analizar las condiciones de los trabajadores en Inglaterra, que a su vez va a estimular a Marx para profundizarlo y escribir el Capital. Pero pues Marx y Engels son como las dos cabezas de gigante que fundaron el marxismo, y por eso pues lo tocamos también como marxista, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias. Pues solo señalarles que esto es un ciclo y no concluye en la participación del compañero David, y que quiero reforzar la idea de que el compañero David no es solamente un académico, es una persona sindicalista que está luchando, que se organiza en la izquierda socialista, porque pareciera que o eres científico, en este caso filósofo, o eres luchador social, como si existiera una dicotomía que no puedes compartir. El caso del compañero David y de muchos de los que estamos presentes, no vemos esa circunstancia así. No vemos como esa separación de la academia y con nuestra participación diaria por transformar nuestra realidad. Y en ese sentido, pues ponemos las charlas precisamente como un mecanismo de organizarnos como jóvenes que estamos aquí, y que nos vincula, en este caso en particular, con compañeros electricistas. Y tenemos en el ciclo de charla, nomás para que no se olvide, la próxima semana, jueves 12 de abril, va a venir el compañero Mario Benítez, que participó en la huelga del 99, a hacer una necesaria reflexión después de 15 años. O sea, la huelga del 99 cumple sus 15 años. Yo creo que va a haber pastel ese día, chambelanes y vals, no lo sé, pero va a hablar sobre esa reflexión necesaria a partir de que estamos en una educación, en una escuela pública, en la UNAM, ¿no? Y ver también su historia, así como David mostraba la historia del humano, pues la UNAM también tiene su historia, ¿no? Tiene su proceso también, y también tiene sus procesos de lucha y de transformación. Esa es la próxima semana, invitando a todos los compañeros, jueves a la 1 de la tarde, 12 de abril,
si es 12 de abril, ¿verdad? Sí, 12 de abril, pues va a estar el compañero Mario Benítez esperando en todo momento de que puedan asistir y que puedan invitar a más compañeros. 10 de abril. Corrijo, 10 de abril. Posteriormente, el jueves 24 de abril, o sea, regresando de Semana Santa, el compañero Josué Benítez, que aquí también está presente, que es compañero electricista y también egresado de la UNAM, es sociólogo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ha venido estudiando el pensamiento magonista. Él les coloca que son héroes de la revolución. Él va a hacer una charla respecto a eso, ¿no? También México tiene sus héroes, tiene su historia, tiene su pensamiento, tiene a los magón como ese proceso de lo que ahora somos, ¿no? Y ver en todos los puntos si es vigente su pensamiento o en qué es vigente y en qué no lo sé. Eso lo va a decir ese día el ponente Josué Benítez, que ha venido trabajando, un compañero que aparte se le ha rajado en la lucha, es un compañero también congruente, como todos los que intentamos colocar en el cartel son compañeros congruentes. No crean que aquí vienen a dar la charla y se van a su casa y se ponen a leer, sino en todo momento están luchando, ¿no? Van a ser en este mismo lugar. Y para mí me es sumamente grato, ¿no?, que nos veamos, o sea, somos así como novatos en todo esto. Esta charla para nosotros o para muchos de nosotros nos inaugura en este proceso que esperemos que sea sumamente exitoso y que vaya creciendo cada vez más, que intentamos sacar del marasmo individualista a ciertos compañeros, que vean en la organización una forma de trascender eso que muchos de ustedes lo conocen y lo critican y lo denuncian, ver en la organización una forma de trascender y no en la meditación, decía David, ¿no? Pues no me queda más que agradecer y esperando que... Y también, perdón, agradeciendo a los compañeros del Animal Dañero, Joven Combatiente y a los círculos que nos reunimos a cada semana. Yo creo que este video se va a subir en algunos días posterior, y invitándolos, haciendo también para que vean nuestro trabajo, ¿no?, del Animal Dañero. Vean en el canal de YouTube Animal Dañero, ahí en el buscador le ponen Animal Dañero. Tenemos varios documentales que los puedan ver, los puedan reproducir, los puedan difundir, y agradeciendo en todo momento a todos por su asistencia. Muchas gracias. Y aquí está un material, que si quiere escribir, poner su correo para mayor información, pues ahí está la libretita también. Muchas gracias, compañeros.